O sea, yo no he hecho nada más en mi vida que trabajar en la industria farmacéutica. No en Chile, en el mundo, la visita médica sigue siendo el principal pilar para hacer gestión de demanda en la industria. Ahí tú tienes un fenómeno que sería bueno estudiarlo desde la antropología o de la sociología. ¿Por qué tú estás dispuesto a pagar 20 lucas o 30 lucas por un dermocosmético o 180 por un producto para bajar de peso fácil y pones problemas para pagar un producto por un antibiótico? En total, incluyendo el mundo privado, llámese retail, y el mundo institucional, público y privado, llámese Senabast y clínicas privadas, estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto significa eso a nivel del mercado farmacéutico global? Un 0.02%. Hola, qué bueno tenerlos nuevamente en un episodio de Simple Salud. En esta oportunidad compartimos un gran episodio y un espacio de conversación con Eduardo Pinto. Eduardo es director general de Close Up International en Chile, empresa dedicada a la información de mercado relacionado al mundo farmacéutico. Hablamos todo respecto de farmacias independientes versus farmacias de cadena, el tamaño del mercado, cuáles son los blockbusters y aquellas drogas que han marcado tendencia en los últimos años y cómo se está transformando el rol del marketing farmacéutico y de la visita médica. Esta es una conversación que nos lleva inevitablemente a hablar de la industria, del negocio farmacéutico y de su evolución a través de los años. Pura información para la toma de decisiones. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Don Eduardo, oye, muchas gracias por acompañarnos en el canal, por flexibilizar agenda y disponer ahí un tiempito para conversar del mundo de fármacos y de medicamentos, de farmacia, de cómo se articula el cuento. Mundo entretenido. Mundo entretenido. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias a ti, Malo, por la invitación. Oye, Eduardo, hay que partir por un poquito de background. Cuéntanos un poco cómo llega Eduardo a saber tanto es una historia larga. De datos. Si tenemos tiempo, te la cuento completa. A ver, yo trabajo toda mi vida en la industria farmacéutica. O sea, yo no he hecho nada más en mi vida que trabajar en la industria farmacéutica. No conozco otros rubros, no conozco otras industrias. Y desde chico, mi papá tenía farmacia, estando yo en el colegio, y yo me vinculo al mundo de la industria farmacéutica desde el mesón de la farmacia de mi papá, hace 50 años. Y estando en esas condiciones me acuerdo que tomé la decisión de involucrarme en el mundo de la industria desde la industria y no desde la parte de la química y farmacia. Yo estudié administración de empresas, no química y farmacia. O sea, yo no quería estar atrás de un mesón de una farmacia. ¿Y tu papá era farmacéutico? Era farmacéutico, claro. Y yo no quería ser farmacéutico, yo quería estar desde la parte del negocio. Y eso fue lo que me llamó. Y empecé en esta industria cuando estaba estudiando en la universidad como visitador médico. Entonces yo estudiaba en la noche, administración, y hacía visita médica. Y fui a toda honra durante unos años de mi vida visitador médico. Y me acuerdo que yo pensaba, cuando estaba partiendo, estas cosas como definiciones románticas de la vida de uno, que yo partía como visitador médico, pero iba a salir como gerente general de una compañía. Ese era el camino que yo me tracé desde chico, desde cuando estaba partiendo. Y así fue. Entonces hice mi carrera en la industria, trabajé en laboratorios farmacéuticos, y casi siempre vinculado al mundo de las multinacionales. Ahí me formé, de hecho. Estudié en el camino, hice un MBA del camino para mejorar un poco mis capacidades técnicas desde la academia, digamos. Y estoy vinculado al mundo de la data desde el año 93 como gerente general en Close Up. Con idas y venidas, la gente lo sabe, digamos. Pero ya 30 años, un poco más de 30 años vinculado a Close Up y al mundo de la data. Y cada vez te diría yo, Manu, apasionado un poco más por el mundo de la data. O sea, los números hablan, yo estoy cada vez más seguro de eso. Hoy día, sin ir más lejos, conversaba con alguien que me decía que es impensable manejar hoy día una compañía desde la guata. O sea, nosotros muchas veces cuando éramos más chicos manejábamos así desde la guata. Claro. Hoy día el acceso a la data es tan importante y es tan cercano y hay tanta tecnología que nos ayuda a encontrarnos con la data como información y no como data, que es evidente, o sea, cae de maduro que hay que usar data. Por lo tanto, compañías como la nuestra que tienen esa vocación de generar valor a partir de la data, creo que hoy día son bien percibidas. Y súmale tú a eso
que para nosotros y para mí en lo personal, la impronta de mi compañía es una excelencia en servicio. Por lo tanto, no solamente hablamos de data, de disposición de data, de insight de data, sino que además con mucha disponibilidad a estar muy al servicio de la industria. Mucha dedicación, diría yo. Y yo creo que la industria nos percibe como tal, digamos. Por eso nos va como nos va. Yo estoy contento, en general me siento bastante contento. Esa es un poco la trayectoria en poquitas palabras, digamos. Pero yo me definiría más que como un ingeniero comercial o como un MBA y todo, no, me definiría como un experto en el mundo de la industria farmacéutica hecho en la calle, o sea, y pasando por todas las etapas que uno requiere para entenderla desde su interna, desde su alma. Desde donde se gesta. Así es. Así que eso. Oye, bueno, ahí ya al tiro dibujaste la conversación, pero yo creo que en todos estos años, y sobre todo desde el origen de tu formación, digamos, ya en vida real, digamos, en el trabajo, has visto cómo la industria se ha transformado absolutamente, primero me imagino desde los zapatos con la maleta en la mano. En esa época se ocupaba maleta con muestras mucho más que ahora, y después ya en la última etapa, desde ver cómo las dinámicas se van dando a través de reportería, de números, de información. Sí, pero más que eso, yo te diría que el cambio que desde mi punto de vista, a ver, hay dos cambios grandes en estos años que yo creo que han definido un poco la industria hoy día. La primera es el GES. Yo creo que GES marcó un antes y un después en la industria farmacéutica porque incorporó un concepto que hasta entonces no existía, que es acceso. De hecho, acceso hasta antes de GES no existía. Hay algunas compañías que todavía les queda poco claro que lo que es acceso, digamos, pero hoy día acceso pasó a ser parte importante de la estrategia de la industria. Hoy día hay gerentes de acceso. En épocas más tempranas mías, jamás en la vida se le pasaba por la casa de un gerente de acceso, digamos, nunca fue necesario. Es una cosa. Y la otra cosa que yo creo que marca un poco el hoy de la industria farmacéutica tiene que ver con la muy poca diferenciación que hay en la oferta de medicamentos al mundo, digamos, ¿ya? O sea, hoy día tú tienes muchas muchas marcas para una misma molécula, y la diferencia que hay entre esas marcas no es tanta. Hoy día el ISP, que es la reguladora en Chile, que es clase 4, o sea, es de alta eficacia, ¿no es verdad? Es de alta regulación. Le pide a cualquier medicamento que se registre en Chile que provenga de una planta que tenga GMP. O sea, prácticas buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, tú tienes como la certeza que el producto que vas a comprar en una farmacia es bueno. Habrán algunos mejores, pero son buenos. O sea, te van a curar la enfermedad. Por lo tanto, hoy día la diferenciación que se daba años atrás por un producto de mayor calidad que otro es cuestionable. Entonces, hoy día estáis trabajando con commodities cuando tenéis 13, 14, 20 marcas, y tenéis que encontrar entonces cómo te vas a diferenciar frente a tu cliente primero, que también es un tema que podríamos poner entre comillas, que es el médico. Porque hoy día ya no son los médicos, hoy día tú tenías al médico, tenías a la farmacia, tenías un montón de stakeholders con los cuales tienes que vincularte, con los cuales antes no te vinculabas. Claro, no estaban en la ecuación. No estaban en la ecuación, hoy día sí están. Por lo tanto, hoy día ya no se habla de un visitador médico, se habla de un CAM, o sea, un tipo que tiene una capacidad bastante más ancha. Y el visitador médico per se, hoy día está, hay compañías que tienen fuerzas de venta muy grandes, pero que tienen que entender desde mi punto de vista que el gran elemento diferenciador son ellos. Y que tienen que generar básicamente dos grandes cosas, y que yo creo que nos den tan claro, al menos algunos de ellos. La primera es que tienen que ser capaces de generar vínculos. Y eso quedó súper claro con el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, con las cuarentenas, en donde la visita médica no se hacía, el contacto era vía virtual, vía Zoom, webinars, etcétera, digamos. Y tú veías que aquellos que eran más exitosos eran aquellos visitadores médicos que habían sido capaces de generar vínculos previamente. Los otros, en realidad, el tema era como chocar con una puerta, no anduvo muy bien. Pero no solo basta generar vínculos, hay que gestionar el vínculo. O sea, que es una cosa que tiene que ver con lo mismo, digamos. O sea, a mí yo no consigo nada solo con generar vínculos si no soy capaz de gestionarlo, si no hago algo a través de eso. Y gestionar vínculos significa básicamente gestionar confianza, o sea, que la gente crea en mí, digamos. Entonces yo creo que el gran desafío de la industria farmacéutica hoy día, a través de sus representantes, aquellos que todavía tienen mucha fuerza en visita médica, que los hay, ¿no? ¿Verdad? Es que este visitador médico entienda que él o ella es la persona que diferencia y que hace que su producto sea el escogido o no. Pero ahí hay otro fenómeno que también es nuevo, o relativamente nuevo,
y que tiene que ver con cómo las farmacias se vinculan con la receta. Hasta antes de la pandemia o hasta antes de la bioequivalencia, que es otro fenómeno que probablemente nos da el tiempo a conversar, las recetas en Chile eran bien sagradas, perdón el término, pero no se cambiaban. Nosotros estudiamos mucho eso y los cambios de receta a nivel de farmacia eran mínimos, 3 puntos, 4 puntos porcentuales, no pasaban de eso. Hoy día no. Hoy día es entre un 30 y un 40, o sea, 10 veces más. Y perdón, y aparte, entrando como al ítem de la receta, hoy día hay un porcentaje también que se receta a nivel de molécula, ¿cierto? De denominación genérica, mientras que antes era 100% a la marca. Sí, pero todavía hay harta receta de marca. Tenemos la ley de fármacos 2 que apunta a eso, a la famosa prescripción por DCI. Yo diría que el médico más joven probablemente es un médico que prescribe más por DCI. El médico no tan joven, convengamos edad mediana o un poco más, es un médico que sigue prescribiendo por marca todavía. ¿Ya? Ahora, si el tema de la ley de fármacos 2 avanza, ahí probablemente haya algún mandato legal, digamos, que se prescriba por DCI. Es un tema complejo, no sé si querrás hablar un poco de eso, digamos, porque hay algunas salidas a eso. Pero sí, hay mayor prescripción por DCI. De hecho, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero la cantidad de prescripción de genéricos, o sea, por DCI en Chile hoy día debe ser sobre el 20%. O sea, es sobre el 20%. O sea, al menos 2 de cada 10 recetas son prescripciones de genéricos y van creciendo, digamos. Sí, a eso voy. O sea, que digo, cualquier cambio en este mundo... estamos hablando de data de aproximadamente, de periodo de una generación, 2 generaciones, sí. O sea, es bien demográfico, digamos. Sí, tiene mucho que ver con los rangos etarios. De hecho, en todo lo que es el mundo de la tecnología y el mundo de la cercanía de la tecnología con el cuerpo médico, es bien interesante lo que se genera, porque tú hoy día tienes un patrón médico que el 60% son gallos que tienen menos de 50 años, o sea, son todos nativos digitales, por lo tanto, no les cuesta convivir con un teléfono celular, una tablet, con un computador, y los tipos tienen mucha cercanía con la tecnología. El tema de las videos, de la telemedicina, o sea, son cosas que hoy día son pan de todos los días, y antes eran decir, no, esta cuestión es fantasía, hoy día no es fantasía. O sea, hoy día las grandes agrupaciones de médicos tienen la telemedicina establecida como un procedimiento estándar, digamos. Una práctica cotidiana. Como una práctica cotidiana. Y tú pagas una consulta por telemedicina, lo que hace un tiempo atrás era una locura esta cuestión, pero bueno, se hace. Entonces, yo diría que la nuestra es una industria que en el último tiempo ha sufrido cambios bien interesantes, y yo diría que como en todas las cosas en la vida, ¿no? Aquellos que tienen más posibilidades de ser exitosos es aquellos que tienen la capacidad de irse adecuando a los cambios que la industria va poniendo. Y me temo que no todos la tienen. Porque tú hayas visto o has podido constatar que hay industria o hay empresas farmacéuticas a las cuales les ha ido muy bien, o sea, han adecuado muy bien al cambio, y otras no tanto. Que son resistentes, son más conservadoras. Que otra característica bastante propia de nuestra industria. O sea, es divertido porque se dice que nuestra industria es muy innovadora. Y yo digo, no es tan innovadora. O sea, si uno mira el tema de la visita médica, por ejemplo, la visita médica nace en Estados Unidos un poquito antes de la Primera Guerra, por 1910, 1912, por ahí. Y hoy día que estamos a 2025, o sea, bastante tiempo después, vemos que seguimos haciendo más o menos lo mismo. O sea, no hay mucha innovación en el proceso de la gestión de demanda. Salvo algunos que se han atrevido a hacer algunas cosas, pero masivamente, no en Chile, en el mundo, la visita médica sigue siendo el principal pilar para hacer gestión de demanda en la industria. Por lo tanto, ahí todavía yo creo que tenemos un montón por caminar. Por ejemplo, cosas que a mí me logran sacar un poco de quicio. Esto yo lo he comentado con varios ejecutivos de la industria. O sea, yo no consigo que hoy tú encuentres a las 8 de la mañana una cantidad no menor de visitadores médicos en el estacionamiento de Integra Médica, entregándoles bolsas de muestras médicas a los médicos que van entrando al estacionamiento. Eso no es visita médica. Sin embargo, como Integra Médica tiene algún tema con el acceso, es la manera de llegar a esos médicos. Yo me resisto a pensar que esa sea la única manera. Me desafío a pensar en, bueno, ¿qué buscamos? ¿Qué hacemos? Hagamos reuniones clínicas, hagamos campañas digitales, invitémoslo a almorzar. No tengo idea. O sea, hay que buscar alguna manera. Yo no tengo la respuesta, pero lo que sí sé es que esta no es la forma. No sé si me explico. Sí, pero, absolutamente. Hay que buscar la manera para ir reinventando un poquito esto a partir de las nuevas condiciones que el mercado nos pone hoy día y que nos va a poner mañana. O sea, no podemos quedarnos con aquello que hemos hecho siempre. En este caso no sirve lo que hemos hecho siempre. Necesitamos irnos adecuando. Necesitamos un cierto ayornamiento que a la industria le cuesta mucho adquirir, le cuesta mucho moverse, es muy lenta, es muy
es muy pesada en ese sentido. Además es una industria muy regulada, lo sabemos, entonces tampoco es que pueda hacer lo que quiera, porque no puede hacer lo que quiera. Pero creo que es muy importante que se desafíe a decir, bueno, ¿qué hago? No puedo quedar así. ¿Entonces? Sí, 100%, siempre estoy muy de acuerdo contigo. Oye, entrando como digamos, como a datos sabrosos, entendiendo de que, digamos, el servicio o el producto que genera Close-Up viene desde la pesquisa de la prescripción en la farmacia. ¿Cuántas farmacias hay hoy día en Chile? Bueno, han ido cambiando quién es el que tiene más tiendas y el que tiene menos y cómo se va armando ese escalafón. Ha habido también el crecimiento de las farmacias independientes, si es que se le puede llamar independiente. Sí. A ver, en Chile hoy día no está absolutamente clara la cifra. Es un poco gris. Pero nuestra última cifra estaba entre 5.000 y 5.200 farmacias en Chile. Farmacias, como tales, con resolución de farmacias de DILAC. No estoy contando ahí los almacenes farmacéuticos, ni los la droguería de la feria, no, solamente farmacias. De las cuales 1.800 bocas locales, ¿no es verdad?, corresponden a las clásicas farmacias de cadena. Las clásicas son 3, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada. Esas son las 3 clásicas. Tienen 1.800, y Cruz Verde hoy debe tener 800 y fracción. Acuerda que tienen ahí farmacias propias y también tienen franquicia. Luego viene Salcobrand, que debe tener alrededor de 500 o algo por el estilo. Y Farmacia Ahumada, que está recuperando rápidamente posiciones y que debe estar sobre 300, 350. ¿Ya? Luego hay un actor que está medio escondido por ahí, que se llama Simi, que tiene más de 500, 550. Sí. Esas son hoy día las cadenas, ¿ya? Y luego todo el resto son farmacias independientes. Y como tú dices, farmacias independientes porque están asociadas entre ellas, bueno, el gran grupo aglutinador de farmacias independientes ya se llama Farmaciete, que debe estar explicando no menos de un 50% de lo que venden todas las farmacias independientes. ¿Ya? O sea, tiene como asociados a farmacias independientes que son extraordinariamente importantes en cada una de sus zonas. Anich, por ejemplo, en Rancagua, Eco, que también es importante, y otras más. Por lo tanto, tú tienes hoy día una presencia de estas farmacias independientes que ya no son tan chicas, digamos. Ahora, hay otro montón, y ahí se genera un fenómeno bien interesante que tiene que ver con cómo crecen las farmacias independientes a partir de octubre del 2019. Recordaremos esa emblemática fecha, digamos. En donde las farmacias independientes empiezan a crecer, y empiezan a crecer no solamente en ventas de unidades, sino que también en ventas del valor de las unidades que vendían. O sea, las farmacias independientes siempre tenían un mix distinto al de las farmacias de cadena. De hecho, si tú te fijas en el valor del ticket de una farmacia independiente, hoy día debe estar, y cuando digo ticket es lo que pagan, digamos, hoy día debe estar en torno a las 12 lucas más o menos. ¿Ya? Una farmacia de cadena está en 20 y Simi está como en 6, 7. O sea, esa es más o menos la diferencia hay entre los perfiles de productos que venden una farmacia y la otra. Entonces, volviendo al tema de la farmacia independiente, las farmacias independientes empiezan a crecer en octubre del 2019 y yo creo que eso obedece básicamente a dos cosas. La primera es que tenían acceso. Acuérdate tú que las farmacias de cadena fueron vandalizadas, estaban ¿cómo se llama?, siendo objeto de bastantes ataques. Sí, ¿no? De descarga social. De hecho, cerca de un 20-25% de los locales de las cadenas de farmacia de cadena fueron vandalizadas en el periodo de octubre del 2019. Vandalizar significa incendiar, saquear, etcétera. O sea que no pudieron abrir. Completa, claro. No podían operar. No podían operar. Y yo tengo una hipótesis que tiene que ver también, esto lo hemos conversado con un montón de gente y han tendido a estar de acuerdo, que hubo una suerte de condena social respecto de las cadenas, porque las cadenas representaban que la colusión, que los grandes poderes fácticos, etcétera, digamos, por lo tanto, como que desde el consumidor hubo una suerte de castigo a las cadenas y tampoco entonces optaban por ir a premiar o a beneficiar a la farmacia independiente. Convengamos también que la farmacia independiente es una farmacia que flota con mucho menos, o dicho de otra manera, tiene un costo de operación mucho más bajo que el de una farmacia cadena. Por lo tanto, aun cuando compre más caro, como es el hecho, puede tener un precio más o menos conveniente, competitivo una cadena, porque su costo es mucho menor. Por lo tanto, puede tener con un margen mayor un precio de venta similar. Ahora bien, con la pandemia, esto se acentuó todavía un poco más porque las farmacias de barrio o independientes permanecieron abiertas y muchas de las farmacias de cadena que estaban dentro del mall, por ejemplo, no estaban abiertas. Entonces el acceso era bastante más fácil también a las farmacias del mundo independiente. Esto ocurrió así hasta septiembre del 2023. Perfecto. En septiembre del 2023 como que se genera una meseta.
como que hasta ahí llegó el O sea, pero crecimiento de las tuvimos, que digamos, 2 años y medio o tres, digamos, donde crecieron, llegaron a explicar en unidades como el 40% y en valores como el 20%. Uh-huh. Y ahora retomaron, a partir de septiembre del 2023, que se mesetaron y después empezaron a bajar. De hecho, hay muchas farmacias independientes que han cerrado, ¿no? Entonces te decía que empezaron a bajar, hoy día hay varias farmacias que han cerrado, y los niveles de participación de las cadenas y de las independientes hoy día es más o menos lo mismo que históricamente ha sido, vale decir 35, 65 en unidades, independientes cadenas respectivamente, y en valores son como 82, 18 cadenas independientes respectivamente. Eso es lo que siempre ha sido así, digamos. O sea, hoy día como que se tiende a equilibrar de vuelta el mercado. Retomó, digamos, su como curso antes de tal cual. Eso es lo que ha pasado. Y como te digo, hay una cantidad no menor de farmacias independientes que abrieron y ya cerraron. Hubo un boom, lo aprovecharon, pero ya no. Sí, sí, y también he percibido, y esto desde el asiento del observador, que también en esta movida, en este periodo, como dices tú, este paréntesis, también las farmacias independientes empezaron a profesionalizar mucho su función de abastecimiento, su operación en sí. Empezaron a probablemente absorber también algunos de los locales que eran independientes, cerraron, entonces el local de Maya, digamos, compró la operación u ocupó el mismo espacio para una sucursal. Entonces yo creo que también se ha producido un fenómeno de que el estándar de operación ha ido creciendo para este modelo que partió muy, sí y no. Muy precario. Sí y no. Sí en aquellas farmacias que tienen mayor masa crítica, no en las más chiquitas. En ellas todavía sigue siendo bastante más precario. O sea, sigue siendo el farmacéutico que está atrás del mesón, probablemente con un POS muy primitivo, que no le permite grandes cosas. Pero las farmacias del grupo Farma 7, por ejemplo, que son las que te mencionaba recién, son farmacias que hoy día tienen tecnología súper buena, digamos, que tienen PBM y que pueden, por lo tanto, generar planes de fidelización de pacientes con los laboratorios, cosa que antes les estaba vetada absolutamente. Claro. O sea, era como trinchera de las cadenas. Hoy día hay muchas farmacias que ya tienen una plataforma tecnológica que les permite ese tipo de cosas, por ejemplo, que antes estaban absolutamente lejos. Pero yo te diría que eso ocurre poco. No ocurre masivamente en la farmacia, independiente. Estoy de acuerdo. En las medianas y chicas todavía tienen POS muy primitivos que son hechos en, no sé, DOS de repente. No es caricatura, es así, digamos. Entonces... Eso fue un viaje a los 90, pero... Sí, es que se quedaron pegados ahí. Pues tienen, lo que pasa es que son farmacias que facturan poco, venden poco, entonces no tienen... Y no lo necesitan porque tienen un volumen que no requiere de un manejo de información muy masivo, que es lo que estos sistemas de alguna manera ayudan a... No, lo manejan con poquita cosa, digamos, ¿no? Con un cuadernito y un lápiz de pronto. Fuera de broma, digamos. Conectado un poco a lo que hablábamos al principio, cuando tú hablas de digamos, los diferenciales de calidad o la diferenciación entre la oferta, digamos, de productos, en Chile ocurre una segmentación de mercado que no se da en todos lados. Que es esto de que tú tienes las marcas del innovador, ¿cierto? Como se le llama el innovador, que es aquel que hizo el estudio, que tiene la marca registrada el primero en el mercado. Después tenemos los genéricos de marca y después tenemos otro segmento que son los genéricos puros, digamos. Que se vende. ¿Cómo se divide ahí la torta? Entendiendo que hay laboratorios fabricantes que participan en ambos. O sea, yo tengo mi genérico de marca y también tengo mi genérico puro. No pocos, de hecho. A ver, es bien interesante lo que pasa ahí. El mundo masivamente lo manejan los genéricos de marca, lo que llamamos similares, digamos. Hoy día los similares deben estar explicando prácticamente el 60% de la venta de los productos en Chile, en términos de plata estoy hablando. Una cantidad importante de las marcas, porque siguen siendo productos de precio más alto, y los genéricos explican muy poquito de plata. Explican mucho de cajas, pero poco de platas. Muchas unidades, poco valor. Son productos baratos, digamos. O sea, los productos genéricos explican más o menos el 40% de las cajitas que se venden. Ahora, es interesante porque, y esto es bueno para la gente que compra medicamentos, porque tiene una oferta bien amplia de productos que puede comprar. Te voy a poner un ejemplo en particular, el Lipitor o la atorvastatina. Producto emblemático, salen todos los reportajes de la televisión, o sea... Todo el mundo habla del Lipitor. El Lipitor vale como $80, como 80 lucas, 70 lucas debe costar una caja de Lipitor. Y tienes hoy día atorbastatinas que son similares, yo no me acuerdo cuántas marcas habrán, pero deben haber
8, 9, 7, una cantidad importante de atorvastatina de marca que cuestan alrededor de entre 10 y 15, 20 mil pesos. Y tienes el genérico de atorvastatina que cuesta 3 lucas. Todas esas posibilidades de comprarla. Entendamos que tienen las mismas dosis por pack. Sí, o sea, es absolutamente comparable. Estás comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Bueno, claro, siempre dicen que es increíble que el Lipitor cueste 80 lucas y la atorvastatina cueste 3, digamos. Está bien. Es súper entendible. Son las reglas del mercado. Ahora, lo interesante de este tema es que el 1% de la atorvastatina que se consume en Chile es Lipitor. 1%. Y entiendo yo, o quiero entender, que ese 1% es gente que tiene buenas lucas, tiene seguros complementarios y que probablemente nunca pagó las 80 lucas porque el seguro les reembolsó el 80%, se pagaron lo mismo que un similar. Pero compraron su Lipitor porque el médico les dijo, no, toma el Lipitor. Pero la mayoría de la gente que toma atorvastatina en Chile toma atorvastatina de 3 lucas. Entonces, ¿qué es lo importante para la salud pública? Que independientemente de la marca, tiene la posibilidad de acceder al medicamento. Y puede tomarse su atorvastatina y con eso puede mantener su colesterol a raya. Ahí tenés un ejemplo. Y eso lo tienes prácticamente en toda la farmacopea en Chile. Hay muy pocos productos, muy pocas moléculas que no tengan un genérico, como 3 o 4, que tienes que estar obligado a comprar una marca. Por lo tanto, eso es una buena cosa y eso desmitifica un poco aquello que siempre se ha dicho que en Chile los medicamentos son tan caros. En Chile los medicamentos no son caros. De hecho, en Chile los medicamentos en términos de promedio cuestan un poquito menos que el promedio de Latinoamérica y menos que los medicamentos a nivel de OECD, que es contra lo cual siempre nos comparamos. En Chile el precio promedio de un medicamento hoy día está en torno a los $5, $5.50. Eso es lo que vale un medicamento. Total de dosis dividido promedio, en total de plata. Tal cual. O total de plata dividido en total de dosis. Tal cual. Y eso es $5, $5.50. Claro, una vez que uno entra al promedio, la dispersión es gigante. O sea, tenéis productos que valen 80 y tenéis productos que valen mucho más que eso. De hecho, los productos de alto costo que no salen mucho por el mundo del retail, sino que están más bien en el mundo de las instituciones que están en el mundo de la oncología, en las enfermedades raras, pueden costar muchísimo más que eso. Pero esos productos tienen un acceso distinto. O sea, tú tenés seguros, tenés el CAEC, tenés el DAC, tenés un montón de cosas. Y hay Ricarte Soto y GES, ¿no es verdad? Que permiten que tú de una u otra manera accedas a esos productos. O sea, prácticamente todos los productos de alto costo tienen alguna manera de acceder a ellos. Son muy poquitos los que quedan fuera. Y por último, tenía el recurso de la judicialización que siempre está a la mano y que efectivamente ha ayudado muchísimo a muchos pacientes a llegar a tener sus tratamientos que valen fortunas. Cuando hablo de fortunas son, créeme, fortunas. Sí. 80 millones, 90 millones, 200 millones de pesos. Lo hemos visto, esos son emblemáticos en la televisión, salen reportajes a cada rato, digamos. Entonces, pero existe la manera de, en casi todos los casos, no en todos, pero en casi todos los casos, de llegar a tener algún tipo de coberturas por esos medicamentos. Entonces, eso de que el medicamento en Chile es caro per se no es tan así. Tú tienes una oferta muy amplia de productos que te permite alcanzar tu medicación a un precio súper razonable. Súper razonable. Entonces, y eso está explicado un poco lo que tú acabas de decir. O sea, tenéis un genérico, tenéis un similar, tenéis, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las canastas de GES, eso queda súper explícito. Las canastas de GES, tú sabes que lo que te garantizan es la molécula. Claro. Y las ISAPRES te ofrecen dentro de su canasta la molécula, una marca de esa molécula que vale un poco más, y luego, ¿cómo se llama? La marca. Y todo eso con el mismo copago, porque la ISAPRE negocia con el laboratorio y con la ISAC y con la farmacia un margen, un precio distinto para que sus afiliados y que estén activando ese problema de salud de GES tengan acceso al mismo medicamento por las mismas 2 o 3 lucas, ¿cómo se llama?, del copago. Ejemplo claro de eso, por ejemplo, es lo que pasa con los diabéticos 1, que son insulino dependientes. Un insulino dependiente antes de GES se gastaba plata hoy día entre 250 y 300 lucas mensuales en su tratamiento, entre insulinas, tiras reactivas, exámenes, consultar al médico, etc. Hoy día se gasta entre 8 y 20 lucas de copago al año, dependiendo en qué plan, en qué ISAPRE, etc. Entonces, la percepción de valor que tiene un diabético 1 respecto a GES es fantástica, digamos, porque en realidad le salvó la vida a muchos, literalmente. VIH, ¿para qué decir? Digamos, o sea, VIH hoy día, el 97% de los usuarios de productos de VIH están en GES, están activos en GES. Por lo tanto, tienen acceso. A eso es un poco a lo que me quiero referir. O sea, hay acceso a todo ese tipo tanto de así, perdón, un pequeño paréntesis. Tanto es así que en el mundo de VIH, o sea, hace 15 años atrás era una enfermedad letal. Sí, claro. Y hoy día es una enfermedad crónica. Tal cual. O sea, hoy día nadie se debiera morir de VIH. En este país nadie se debe morir de VIH. Nadie. Entonces, es una enfermedad que tiene tratamiento gratis.
O sea, Ujú, hoy día ujú. no hay copago en VIH. Tú vas, activas en GES y tú te vas a FONASA o a tu ISAPRE si corresponde y tienes acceso a tu tratamiento for free, ni un peso. ¿Ya? Por lo tanto, nadie puede decir, no tengo acceso. ¿Ya? Y así como eso, te podría describir muchísimos ejemplos más. En otras palabras, hoy día la cercanía al medicamento existe. O sea, o por precios y out of pocket, o por acceso, o por GES, o por seguro. Hay un montón de maneras de llegar. Por lo tanto, yo soy un absoluto convencido que en Chile el producto farmacéutico es un producto accesible. Yo tengo un hijo que vive en Suiza y que él tiene que tomar Eutirox, que es un producto de Ujú. y siempre me alega porque él dice que en Suiza paga 5 lucas y cuando vive en Chile tiene que pagar como 20 lucas. ¿Y que cómo es posible que en Chile? Entonces, claro, le dije, bueno, sí, claro. El gobierno suizo paga la diferencia, digamos. O sea, no es que alguien lo paga, ¿te fijas? O Exacto. sea, siempre nos comparan con Argentina, que en Argentina cuesta mucho, claro, en Argentina hay obras sociales, digamos, que pagan. O sea, no es que el producto no se pague, lo que pasa es que lo paga otro. ¿Te fijas? Pero el producto al final siempre termina pagándose. Y eso hoy día en Chile yo te diría que se ha avanzado mucho y existe todavía la percepción que el producto es caro por un tema de out of pocket, pero en realidad no es tan así. O sea, si tú te fijas, otra vez comparando con los países de la OECD, tú te fijas que nosotros tenemos un gasto en salud mayor que ¿cómo se llama? Un gasto de bolsillo en salud Sí. mayor, ¿cómo se llama? Que los productos que los países de la OECD. Sin embargo, nuestro gasto real es menor que el de los países de la OECD. Pues lo que estábamos recién Claro. comentando. ¿Te ves? Entonces tiene un montón de aristas. Esto depende cómo lo queráis mirar y depende cómo lo queráis presentar y podéis quedar como los malos de la película o como los buenos de la película. Pero si yo soy súper objetivo y otra vez veo data e interpreto data, me puedo dar cuenta que todas estas cosas que están pasando son así. ¿Te fijas? Échate. No, es que es muy interesante. Mm. Oye, y entrando un poco, tú mencionaste los diabéticos tipo 1 respecto del acceso, mencionaste también el ejemplo de atorvastatina. ¿Cuáles son hoy día como las clases terapéuticas más importantes? La D11A y la D2A, que son clases, ¿cómo se llama? Dermatológicas o No te puedo creer. dermocosméticas. Sí, y ese es un Yo fenómeno. te, Claro. te juro que habría apostado plata ¿Mm? a que era antihipertensivo, No. hipoglicemiante. No, son las clases D. Y no me preguntéis por qué, porque no te voy a saber responder. O sea, hoy día es un fenómeno que se instaló más o menos en octubre del 19, otra vez, digamos. Octubre ha sido una fecha emblemática para algunas cosas. Las clases D empiezan a crecer mucho, se consolidan en la pandemia y de ahí se quedaron. Y yo en realidad habría dicho, no, esto es una cuestión temporal y corresponden y van a bajar. Pues bien, no bajaron. Perdona, ¿qué tipo de productos tenemos en la clase? Emoliente, ¿cómo se llama? Hidratante. Todos estos productos que son dermocosméticos, que habitualmente Perfecto. encontráis tú en la farmacia con la dermoconsejera, con el Ujú, corner ujú. de eso. Y que las farmacias hoy día están explotando muy bien, convengamos, digamos, tienen todos sus espacios para dermocosméticos, que por lo demás son productos de un costo más o menos importante, que no tienen ninguna cobertura por nada, no hay ningún seguro que pague nada de eso, y que sin embargo se venden súper bien. Es interesante tratar de entender qué pasa ahí. Yo todavía no lo entiendo. Protectores solares, por ejemplo, ahí está ese mundo. El otro mundo que ha crecido muchísimo, muchísimo en términos de plata es el término de diabetes Interesante. / obesidad. Hay una compañía que se llama Novo Nordisk, que tú la conoces, Con otro producto ¿ah? emblemático. Con otro producto emblemático que se llama Ozempic o semaglutida, que es la droga, que pues, en realidad tiene un producto que se llama Ozempic y tiene otro que es igual que es el Rybelsus, pero uno es inyectable y otro oral, ¿no? ¿Verdad? Que hoy día, y tiene otro que está en la misma línea que se llama Saxenta, o sea, 3 productos, que hoy día explican más o menos el 60 o 70% de la venta de Novo Nordisk. Esos Ok. productos solitos. El crecimiento de la industria farmacéutica en Chile está explicado, en términos de plata, está explicado en gran medida por esas tres marcas. Es una cuestión insólita, digamos. ¿No? O sea, para ponerlo en un libro y ponerlo O sea, en una pie, empresa digamos. levanta el valor de la categoría completa. Completa, sí. Lo que tiene sus pros y sus contras, digamos. O sea, claro, mientras dura, fantástico. Los tipos en realidad, o sea, están así que hoy día Novo Nordisk, que es una compañía danesa, ¿no es verdad? Es la compañía más valorada en Europa. Superó a Louis Vuitton. Louis Vuitton estas son De todas las categorías estamos notitas de color, ¿no? Pero en Europa, hasta antes del fenómeno semaglutida o Ozempic, la empresa más valorada con valor bursátil en Europa era Louis Vuitton. Hoy día es Novo Nordisk. Novo Nordisk movió el PIB de Dinamarca. O sea, de ese Wow. nivel de fenómeno estamos hablando. Es una locura. Pero el riesgo está en que en algún momento eso va a pasar. Va a perder patente,
van a llegar competidores y eso va a pasar. Lo que le pasa hoy día a una compañía como MSD, por ejemplo. MSD hoy día tiene un producto que se llama Keytruda, pembrolizumab, que está en el mundo de la inmunoterapia en oncología. Cuando sale pembrolizumab por allá por el 2015 tenía 2 indicaciones, melanoma y pulmón en célula pequeña, o sea, además con algunas limitantes. Hoy día, te voy a mentir, pero creo que son como 27 indicaciones a nivel mundial. Hoy día el Keytruda explica más de la mitad de la venta de MSD a nivel corporativo. O sea, hoy día MSD está vendiendo 30 billones, o sea, 30.000 millones de Keytruda, o sea, de dólares con Keytruda. Pierde patente el 28. El 28 es mañana. No queda nada. No queda nada para el 28. O sea, entendamos que aquí el ciclo es estudios clínicos. Sí, claro. Para llegar a un producto necesitáis mucho tiempo. Claro. Por lo tanto, tener, ¿cómo se llama? Un horizonte tan cortito de tiempo significa que, y por lo que sabemos, no tienen mucho pipeline para reemplazarlo, están viendo si compran algunas compañías para tratar, pero todo eso toma cierto tiempo. Entonces, todo el mundo está esperando que durante el próximo año, probablemente no más que eso, hay una raza en MSD dinamita, salen para afuera, digamos, o sea, que se pega. Porque es así de brutal la cosa. ¿Okay? O compren nuestra empresa que tiene un pipeline más. Ojalá, porque eso significaría que tú le das algún tipo de consistencia en el tiempo. Porque si no, vaya a estar medio complicado, digamos. Oye, ese tipo de fenómenos pasa. Perdón, es que me quedé pegado en esto. ¿Keytruda tiene más de 20 indicaciones? 27 creo que tiene ya. ¡Qué locura! Yo, trabajé en un momento de mi carrera en AVI, en Humira. Tipo. Y Humira en ese momento tenía 13 indicaciones y ya era, Humira, no sé cuántos años ha sido Blockbuster, pero todavía está presente Humira, todavía lo sigue vendiendo, todavía está. O sea, no ha perdido su vigencia. O sea, entiendo que hay biosimilares ya para Humira. Sí, hay. Pero también ocurría ese fenómeno de que, claro, ese producto llegó a ser creo que el 68% de la facturación mundial de la empresa, un puro producto. Sí. Entonces, claro, en algún minuto también se enfrentaron a este problema de continuidad de caja, que tú decís, tal día se nos acaba la patente. Mira lo que pasó, por ejemplo, con Xarelto. Xarelto es un buen ejemplo. Xarelto rivaroxaban es un antitrombótico oral que viene a reemplazar un poquito a lo que son las heparinas de bajo peso molecular, que son inyectables, son más complejas. Entonces sale Xarelto, que es una molécula de Bayer, y estaban solitos, pero ellos básicamente enfocaron la promoción de Xarelto en el mundo de la cardiología y de la neurología, o sea, pensando en infartos y en y en ACVs. Y ellos perdieron su patente en el 2021. No recuerdo, es julio, no me acuerdo exactamente si fue en julio del 2021. Y salieron casi simultáneamente a la pérdida de patente como 5 marcas más y han seguido saliendo posteriormente. Resulta que Xarelto sigue vendiendo las mismas unidades que vendía hasta octubre. O sea, hasta ahí vendió unidades. No me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que eran, 12.000 mensuales. Y lo que hicieron las marcas que salieron fue que empezaron a hablar con otras especialidades, ya no solamente con cardiólogos y neurólogos, sino que empezaron a hablar con más cardiólogos que no estaban en la órbita de Bayer, más neurólogos que no estaban en la órbita de Bayer, y con cirujanos, y con traumatólogos, y con un montón de otras especialidades mega que empezaron a incorporar el rivaroxaban, que es la molécula, ¿no es verdad?, a su práctica. O sea, un gallo que iba a operar de rodillas, le ponía ahí un rivaroxaban, o en general básicamente para evitar lo que fueran eventuales trombos después. Uh-huh. Y resulta que hoy día Bayer perdió un montón de market share en el mercado del rivaroxaban. No perdió unidades, porque el mercado creció. Claro. O sea, ya no son 12.000 unidades, son 30.000 unidades, te invento, ¿ya? No me acuerdo exactamente la cifra. Y todo el delta de unidades post patente la ganaron todo el resto. Bayer no ganó ni una de esas unidades. Entonces, claro, dependiendo de la especificidad del producto. Increíble, como un buen posicionamiento te juega en contra. Claro. Entonces, dependiendo de la especificidad del producto, en el caso de Keytruda estamos hablando de un producto que vale 2 millones de pesos mensuales, digamos, o sea, no es barato. Por lo tanto, probablemente un biosimilar que cueste la mitad o un poco menos de la mitad, eso va a ser atractivo y probablemente los oncólogos van a empezar a usar los biosimilares, que por lo demás son buenos, dicho sea de paso, si no son malos productos, digamos. Ahora, los oncólogos son más cuidadosos en eso y prefieren la marca y les gusta eso. Pero cuando tú tenés la posibilidad de usar Keytruda por 2 millones o nada porque no tienes posibilidad de comprarlo, probablemente escoja uno que sea un biosimilar de, no sé, 800 lucas o 500 o un palo. O sea, existe la posibilidad, claro, existe la posibilidad, eso va a empezar a pasar. ¿Te fijas? Más temprano o más tarde va a empezar a pasar. Oye, Eduardo, conectando dos temas que mencionaste. El primero es esta como
dificultad de evolución o tradicionalismo, ¿cierto?, del mundo farmacéutico, en particular en la función de promoción médica o visita médica, versus, por ejemplo, estos casos como destellos de fenómenos de consumo o de preferencia, primero por los médicos y obviamente también por los pacientes, como por ejemplo el de Ozempic. Ese fenómeno se debe a un cambio en cuál de las etapas de la cadena. A nivel de promoción, a nivel de posicionamiento, a nivel de precio, me imagino que no, porque no es de los productos más baratos. No, precio definitivamente no. O sea, los Ozempic vale 180 lucas la inyección, digamos. Así que precio definitivamente no. A ver, el tema de la obesidad y Ozempic tiene que ver básicamente con... a ver, recuerdo que los Ozempic no se usan en obesidad en estricto rigor, se usan en diabetes. La indicación es diabetes. Claro, que es un uso, digamos, off-label. Sí, o sea, no tenemos la posibilidad de estudiar cuántos Ozempic se usan en una cosa y cuántos Ozempic se usan en la otra. Pero todos estimamos que la mayoría de Ozempic se usa en obesidad y no en diabetes. De hecho, han habido quiebres de stock un montón de veces, no por los diabéticos, sino que por los que están tratando de bajar de peso. Es muy eficiente en la baja de peso. Y yo creo que, anda muy bien, funciona muy bien, en la mayoría de los casos. Y yo me atrevería a decir que el gran driver es que la gente quiere bajar de peso, digamos, y que es más fácil hacerlo con una inyección que con un régimen, con gimnasio, con otro tipo de drogas. Cambio de estilo de vida. Cambio de estilos de vida. Tiene que ver con simplicidad, probablemente. Y yo creo que eso ha sido primero con un muy buen nivel de promoción médica, o sea, han hecho un muy buen trabajo en promoción médica, y luego hay un boca a boca indesmentible, digamos, y el acceso a los Ozempic en farmacia no es tan complejo. Entonces, yo creo que hay un tema de posicionamiento respecto de usted puede bajar de peso rápido, claro, no tiene que gastarse unas lucas, pero no tiene que ser porque en realidad no te dan, o sea, tú hablas con la gente que usa Ozempic y efectivamente les quita el hambre, digamos, o sea, no es un sacrificio, no hay que hacer un sacrificio. Y la baja de peso tiene por añadidura el tengo que sacrificarme. Sacrificarme significa como menos, hago más gimnasia, cambio de estilo de vida y no quiero. ¿Te fijas? Entonces yo creo que los Ozempic facilita un poco eso, de bajar de peso sin hacer cambios muy dramáticos en tu vida. Yo diría que eso. Y respecto a los dermocosméticos que hablábamos hace un poco rato también tiene que ver un poco con eso. O sea, cómo me siento mejor, cómo me veo mejor, cómo... No sé, y estoy disponible a pagar una cantidad no menor de lucas por eso, digamos. O sea, una crema hidratante de buen nivel vale, no sé, 30 lucas, no es menor, digamos, y la gente está dispuesta a pagarla. Entonces, perdón, solo para cerrar, Manu, ahí tú tienes un fenómeno que sería bueno estudiarlo desde la antropología o de la sociología. ¿Por qué tú estás dispuesto a pagar 20 lucas o 30 lucas por un dermocosmético o 180 por un producto para bajar de peso fácil y pones problemas para pagar un producto por un antibiótico o por un auto que es mucho más vital, digamos, o sea, que te puede salvar la vida? Ninguna de esas cosas te salva la vida, te mejora el aspecto, te mejora probablemente la calidad de vida, pero no te salva la vida. Pero si tú, por ejemplo, en el mundo de la hipertensión, que es el asesino silencioso, tenés que comprarte todos los meses un medicamento y tenés que tomártelo todos los meses, y que todos los estudios indican que el enfermo no lo hace. O sea, el enfermo hipertenso es un tipo que abandona al sexto mes, digamos, y abandona porque no le duele. O sea, todos los estudios dicen que no es un tema de acceso, no es un tema de precio, es que no le duele. En otras palabras, no hay percepción de enfermedad. El tipo no se siente enfermo. Pero ese enfermo, si no se cuida, el día de mañana va a hacer una ACV o va a hacer un infarto y se va a morir o va a quedar postrado o va a ser un desastre. Con el diabético pasa lo mismo. O sea, estas grandes enfermedades en términos de masividad, de cantidad de pacientes, que no son tan sintomáticas, ¿no es verdad? Son difíciles de tratar exactamente por lo mismo. La gente no percibe que está enferma. Y ahí yo creo que hay una tarea pendiente súper importante de todo el ecosistema, de todo, de la industria, de los médicos, de la farmacia. Es decir, señor, usted está enfermo, tómese su medicación, tómesela, porque en caso contrario a usted le explota en la cara. Prefieren gastarse 180 lucas en bajar de peso fácil, o una cremita, perdón por los dermocosméticos, digamos, que me parecen muy buenos y muy respetables, en vez de estar comprando un medicamento que cuesta probablemente 5, 6, 7, 3, ¿no? ¿Verdad? Para curar una patología que puede ser bastante más grave en el tiempo, digamos. Fíjate que hace varios años ya, hablaba con un colega que trabajaba en marketing para un producto de trasplante. Y él decía que los estudios decían que en trasplante, o sea, estuviste, digamos, con una pata al otro lado, entraste a la lista de trasplante,
tuviste la cirugía y está ahí en todo el proceso, ¿cierto?, de inmunoregulación para no rechazar el órgano. Hay adherencia solo del 70%. Hay un 30% al tratamiento. O sea, hay un 30% de esas personas que abandonan su tratamiento. Eso es correcto. Por lo tanto, hay riesgo de... Sí, lo encontraba, pero... Una locura. Eso es absolutamente correcto. Y claro, y ese ejemplo que tú estás dando probablemente es el más emblemático de todos, digamos. O sea, un trasplantado necesita tomar inmunosupresores para todo el resto de la vida. Exacto. Y si no se lo toma, se va a morir. Se va a morir. O sea, esa es la consecuencia. O tiene un alto riesgo de morirse. Claro, por supuesto. Altísimo riesgo de morirse. Pues bien, abandona. Oye, es bien difícil de entender, pero pasa, efectivamente. Sí, pasa. Es que me acordé porque tú dijiste, probablemente esto obedecería más a un estudio antropológico que a un estudio de mercado de data, porque como que no tiene explicación. Hay que ir a preguntarle a la gente que toma Ozempic por qué, o que se pincha con Ozempic, por qué lo usa. Yo tengo un montón de hipótesis que tienen que ver con un poco lo que estábamos comentando recién. Pero sería interesante de repente, no sé si no, que tiene hoy día recursos suficientes como para hacerlo, lo hará, digamos. Probablemente no. No sé si le va a gustar los resultados, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho con eso de verme bien, de sentirme bien rápido. Tiene que ver con la inmediatez. El auto funciona bien, hay que reconocerlo. Sí. O sea, no, desde el punto de vista de diseño de producto, funciona fenomenal. La cuestión es sumamente efectiva. Oye, Eduardo, pensando un poco en todo lo que has visto de transformación de la industria en todos sus niveles, ¿qué crees tú que viene como siguientes pasos de la industria farmacéutica a nivel mundial? A ver, Chile, digamos, como consecuencia. Sí, yo diría que en el mundo de las multinacionales el tema de la especificidad o de la especialización de sus portfolios vino para quedarse. Eso va a seguir ocurriendo y tú ves que cada día más las compañías del espectro multinacional se están dedicando más al mundo de alto costo de la especialización. Están dejando todos sus productos de primary. Hoy día los blockbusters clásicos que conocíamos hace algún tiempo atrás son bastante pocos. Ozempic es uno de ellos, digamos, pero son cada vez menos y yo creo que hoy día no hay patologías en el mundo que estén esperando patologías muy masivas, me refiero, que esperando un gran blockbuster. O sea, no sé si va a salir algo así que te cure la hipertensión, no sé si va a salir algo así que te cure la diabetes. O sea, el Ozempic se supone que es un producto que está orientado en diabetes y que ha sido un blockbuster para diabetes. ¿Para diabetes? O sea, subyace la pregunta es, ¿para diabetes? No estoy tan seguro. Por lo tanto, el mundo de las multinacionales se va a seguir dirigiendo ahí y el mundo de los productos similares a los cuales nos referíamos uno atrás va a seguir apalancándose en estos similares de marcas, en estas marcas que son muy masivas y que cada vez más van a ir perdiendo su valor en términos de diferenciación, van a ser cada vez más commodity. Yo diría que el mundo de la visita médica es un mundo que se ve muy amenazado, seriamente amenazado, y creo que sería bien importante que las compañías entendieran esto y fueran un poco mirando el perfil del visitador médico. O sea, ¿qué visitador médico necesito yo? Y ahí volvemos a lo que te comentaba hace algún otro de atrás. O sea, yo necesito el visitador médico que sea capaz de generar vínculos y de gestionar vínculos. Cuando yo tenga ese visitador médico, yo sé que tengo un tipo en el cual puedo poner la confianza de esta compañía en que va a hacer lo que tenga que hacer para generar la demanda. Y que no necesariamente va a hacer ir con un maletín a hacer promoción médica. O sea, tendremos que darle los espacios para que se le ocurran, ¿no es verdad?, todas aquellas gestiones que puedan llevar a generar una venta. Los visitadores médicos deberían ser gerentes de sus territorios y deberían tener la capacidad de gestionar sus territorios. Y las compañías farmacéuticas deberían tener la confianza en ellos para generar los recursos, los presupuestos, etcétera, digamos, para que ellos sean efectivamente capaces de gestionar en serio, no sea un discurso, ¿verdad? Yo cuando era visitador médico me decían, usted es el gerente de su territorio, las pelotas, perdón. Las pinzas, no era así, digamos. O sea, uno hacía promoción médica con lo que tenía, que eran básicamente muestras médicas y una cartera de médicos, digamos. Y uno hacía el mejor de los esfuerzos para conseguirlo y lo conseguíamos. Hoy día eso no basta. Hoy día necesitamos más que eso. Por lo tanto, el perfil del visitador médico hoy día yo creo que necesariamente debe ser examinado. Y debe migrar hacia este visitador médico que tenga algún grado de especialización en el manejo de la relación. No estoy hablando de un médico ni de un farmacéutico, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un tipo que independientemente de su origen académico tenga la capacidad para hacer esto que te estaba comentando. En el mundo de la masividad,
En el mundo de la especificidad, por cierto, necesitamos un gallo que sea un NMCL, que se llama, que tiene que ver con que un gallo muy preparado, que muchas veces son médicos, son farmacéuticos, son biólogos, son bioquímicos, que tiene una formación académica muy fuerte en el mundo de la ciencia y que son capaces de llegar a conversar con un médico de tú a tú. Y que además tema. entiende un tramado del sistema de salud que es bien complejo. Sí. O sea, tienes que saber muy bien todo lo que es su producto, todo lo que subyace a su producto y todo lo que tiene que ver con el ecosistema de ese producto. Acceso, pacientes, médicos que los tratan, que algunas veces tú piensas que son obviedades, pero cuando vas al terreno te das cuenta que no son tan obviedades. O que por ser obviedades te las pasáis de largo, digamos. Entonces, tenés que tener una mirada súper clara de esto en toda su dimensión, digamos. O sea, estas miradas bien holísticas del tema y que no toda la gente tiene las condiciones de hacerlo. Entonces, yo creo que es una industria que tiene que migrar hacia mejor profesional, en resumen. O sea, no basta con el visado médico que es buena onda, que... No. ¿Cómo estuvo el partido el domingo? No. Eso no basta. O sea, no basta con el tipo que está parado en el estacionamiento y te la venga entregando una bolsa. No basta. Eso tiene fecha de término y para mí, desde mi mirada, ojalá que sea mientras antes mejor. O sea, mientras antes mejor y tengo la absoluta convicción que la industria necesita desafiarse respecto a ese tema. Es un tema que yo vengo pregonando hace mucho rato. Y nosotros hemos tenido conversaciones largas de este tema. Sí. No es la primera vez que hablamos de este tema. Creo que he convencido a algunos, a otros todavía me ha costado. Pero la industria va para allá, Manu, va para allá, digamos, o sea, definitivamente. O sea, el visado médico tradicional, del 1910, no aplica, digamos. ¿Te pegáis? Y ahí, pues. Oye, Eduardo, último punto para no alargarnos tanto, para no quitarte tanto tiempo, pero entremos de lleno en Close-Up. Hoy día, ¿cuáles son los servicios / productos que brinda Close-Up digamos, a los laboratorios, que son sus principales clientes? A ver, Close-Up es una compañía regional. Estamos en toda América, desde Estados Unidos con operación hasta Chile, digamos. En la única parte donde no estamos es en las Guyanas. En el resto, hasta en Venezuela estamos. Somos una compañía que tiene una trayectoria vasta. Empezamos en el año 68 y nuestro foco desde sus inicios fue la prescripción, entendiendo que la prescripción era el motor de la industria farmacéutica. Nosotros hemos venido calculando, y esto es una cifra que de repente asusta, cuánto vale cada vez que un visitador médico entra a ver a un médico. Y por eso tiene tanto sentido todo lo que hemos venido hablando antes. Y la cifra es como así, flauta, digamos, $50. O sea, el costo de cada visita médica estándar de industria es $50. Por lo tanto, cada vez que tú haces mal tu trabajo, y eso significa que cogí mal mi médico y hice mal mi trabajo, agarré un billete de $50 y lo tiré a la basura. Fogata. De eso estamos hablando. Por lo tanto, ahí tenemos un tema importante de cómo vamos viendo y cómo podemos desde Close-Up ayudar a la industria a hacer una buena segmentación, un buen targeting, y para eso la restando se ven mucho, ¿ya? O sea, va a decirte, tú tienes que ir a ver a este tipo. Y este tipo es más o menos, este es el ambiente en donde se mueve esto, más o menos lo que prescribe. Por lo tanto, esto es lo que tú tienes que decirle. O sea, estamos mucho en ese tema. La receta es una información muy valiosa, muy sensible, hay que tener mucho cuidado con ella y nosotros tenemos mucho cuidado, somos muy respetuosos de eso, pero entendemos que ahí está gran parte de. Yo siempre he dicho, o en realidad desde el 2017 empezamos con el tema de venta, que estamos en toda la cadena de valor, desde la gestión del visitador médico con herramientas de CRM que son súper potentes. Hoy día nosotros tenemos una herramienta de CRM que es buenísima, que se llama Sales Pharma, que tiene una gran característica que la diferencia de cualquier otra, y cuando digo cualquier otra me refiero a un Bio, a un Salesforce, que son estas gigantes mundiales, porque nosotros somos una compañía de industria farmacéutica, nos trabajamos en otro mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo, siempre lo hacemos pensando en la industria farmacéutica. Para esa necesidad específica. Para la industria farmacéutica. No somos un Viva, por ejemplo, que son genéricos y que tienen una bajada para la industria farmacéutica, otra para la financiera, otra para la manufacturera, otra para la... No. Nosotros no ponemos la carrera delante de los güeyes, ponemos los güeyes delante de la carrera como corresponde y modelamos una solución para la industria desde la industria. Y por eso Sales Pharma es un producto tan exitoso. De hecho, en América, no sé si en Estados Unidos, pero de México para abajo al menos, Sales Pharma, que es nuestro CRM, es por lejos el CRM que más usuarios tiene conectados, por lejos, digamos. En Chile hoy día tenemos como 14, 15 compañías que trabajan con nosotros y es un producto que a mí personalmente me da mucho gusto manejar porque es un producto muy bueno y que al representante le gusta, es fácil, lo lee muy bien al representante. Eso es un tema.
La receta por otro, hoy día nosotros estamos en el tema ventas, que históricamente ha sido un reducto de nuestra competencia, IQVIA. Hoy día nosotros estamos desde el 2017 a la fecha desarrollando mucho esa área y tratando de dar algunos diferenciadores respecto de IQVIA que son bien interesantes y que la industria ha percibido muy bien. Valorización del mercado, por ejemplo. Una de ellas, algunas métricas avanzadas, por ejemplo. Entonces tenemos también... Perdona, ese es un punto súper interesante y se me pasó porque lo tenía A anotado. ver. ¿Cuál es el valor del mercado chileno? ¿Cuánta plata se transa en medicamentos? En total, incluyendo el mundo privado, llámese retail, y el mundo institucional, público y privado, llámese Senabast y clínicas privadas, estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares, más o menos. ¿Ya? El mundo del retail explica alrededor de 1.900-2.000. El mundo de las instituciones públicas, o sea, Senabast explica alrededor de 1.000, y los 500 restantes estimamos, porque esa cifra no es exacta, está en torno a los 500. Ahí están los 3.500 millones que más o menos hoy día debe ser el mercado farmacéutico chileno. Sí. No existe un estudio formal. No, hay partes ciegas, digamos. La parte institucional privada es más ciega. Pero lo logramos estimar bastante bien a partir de un montón de variables y logramos llegar más o menos a esa cifra y nos hace bastante sentido. Pero eso más o menos la cifra. Ahora, es una cifra importante. Un montón de plata. Ya. ¿Tú sabes cuánto significa eso a nivel del mercado farmacéutico global? O sea, de todo el mundo. En términos de market share, o sea, ¿cuánto pesa Chile? Si nosotros ponemos todo el mercado farmacéutico del mundo en términos de plata, ¿cuánto explica Chile? Un 0.02%. Insisto, 0.02%. Eso somos del mercado farmacéutico a nivel mundial. O sea, nada. Yo trabajaba en algunas compañías multinacionales, me acuerdo, y yo trabajaba directamente con el gerente general y decía que yo trabajaba en una compañía que tenía como 100 millones de dólares de venta. Entonces yo le decía, ¿tú crees? Le decía a la gente general, que alguien del board de esta compañía va a mirar las cifras de esta vez. Nadie, no les importa, no mueve ninguna aguja. O sea, vende el doble, vende el triple y todavía no moviste ninguna aguja. O dejas de vender y tampoco la moviste. O sea, tu única gran preocupación en este país es que no te mandé un condoro para que no salga en el diario, porque eso eventualmente podría afectar el precio de la acción. Claro. Y el tipo miraba y decía, sí, es súper razonable, porque es así, somos poquitos. Pero si nos vamos al mercado nuestro, a la doméstica, a la cosa interna, claro, un montón de dólares, 3.500 millones de dólares, es mucha plata, da mucho empleo, es parte importante de la economía, digamos, no deja de ser. Eso es. Sí. Perdón, volviendo a los servicios de Close-Up. Volvamos a eso. Entonces, tenemos el tema de la venta. Hoy día estamos trabajando en el mundo del alto costo. Estamos desarrollando auditorías en el mundo del alto costo. Somos los únicos que estamos en ese mundo. Tenemos auditorías en el mundo GES, que también es un mundo importante para algunas clases terapéuticas en particular. De hecho, no hay otra compañía en Chile que ofrezca alguna auditoría en el mundo GES, somos nosotros. Y nosotros fuimos capaces de responder algunas cosas que eran bien ciegas, como por ejemplo, ¿cuánto significaba GES en términos de unidad del mercado total? Entonces yo les preguntaba a amigos, clientes nuestros, bueno, ¿cuánto es? Y me miran como diciendo, no tengo idea. Era bien divertido. Ojitos pestañeando. Era bien divertido en las caras, no tengo ni idea, no sé responderte eso. Bueno, nosotros sabemos, el mercado de GES hoy día, o GES como política pública de salud, explica un consumo de aproximadamente un 12-13% del total de unidades que se venden en este país. Mercado total. Hay algunas clases terapéuticas que explican mucho más, por supuesto, VIH, que conversamos recién, digamos, pero hay otras que explican muy poco, hipertensión, por ejemplo. Diabetes explica mucho, depresión explica mucho, hipotiroidismo explica mucho, asma explica mucho, diabetes explica mucho, pero otras que tú dirías, hipertensión, no, muy poco. Es interesante el fenómeno GES, y ese lo tenemos muy bien leído nosotros. Y tenemos mucho que hacer en el mundo de la consultoría. O sea, de hecho, nuestra propuesta tiene que ver con un servicio bien integral a la industria. O sea, nosotros quisiéramos transformarnos, y yo creo que de hecho nos hemos venido transformando en eso, en una compañía que somos capaces de brindar casi, te diría yo, cualquier solución en términos de la cadena de valor en el mundo comercial de la industria farmacéutica que esta necesite. Nosotros podemos atender. En el mundo de la consultoría hacemos investigación primaria, vamos a ver médicos, conversamos con ellos y tenemos un equipo súper bueno que trabaja en eso porque son todos exvisitadores médicos que saben cómo sentarse a conversar con un médico. Son gallos más bien de alta trayectoria, entonces saben perfectamente bien cómo preguntar, cómo contrapreguntar. Entonces tenemos un muy buen equipo en ese sentido. En resumen, Close-Up es una compañía que está orientada solo a la industria farmacéutica, nace para la industria farmacéutica, tiene esta presencia a nivel América, digamos, con mucha presencia muy fuerte desde México para abajo. En Estados Unidos tenemos una oficina comercial que tiene como principal función la relación con las globales y regionales que están en Estados Unidos,
pero además con operación de CRM. O sea, nosotros tenemos nuestro CRM en Perfecto. Estados Unidos. Y si tú miras hoy día cuáles son los CRM que están en el mundo de la salud, en las páginas americanas, vaya que nosotros somos el primero o el segundo. O sea, estamos realmente súper bien posicionados ahí. Y también tenemos una filial en España que tiene un poco la península ibérica, en donde tenemos una operación hecha y derecha, digamos. Ese es nuestro mundo. Industria farmacéutica, servicios de industria farmacéutica, y nuestra impronta es, queremos ser los mejores en el mundo del servicio de industria farmacéutica. Y yo creo que si tú le preguntáis a los actores de la industria, probablemente varios de ellos están así que lo hemos cumplido. Así que estamos bien contentos con eso. Sí, yo fui cliente, Sí. yo fui cliente feliz varios años. Sí, así pues que- tú fuiste cliente de los hartos años. ¿Sí? Y yo creo que estuvo bien, ¿no? Esa Sí, relación. por supuesto, Mm. por supuesto. O sea, Fue buena. Mm. ahí hicimos una transformación que también tuvo que ver con la parte del perfil del representante que está en terreno, digamos, como decís tú, representando a la empresa y dando la cara, Mm. por un cambio de portafolio que fue súper drástico. Mm. Entonces, requería habilidades súper distintas. Sí, pues. Y trabajamos bien ese proyecto. Sí, Estuvo entretenido, claro que sí. Estuvo entretenido. Mm. Eduardo, 1.000.000 de gracias por la flexibilidad, por esta conversación que la encuentro maravillosa. Y nada, yo siempre hago esta oferta, y es que este espacio es un espacio disponible para todos aquellos que han sido invitados y que han flexibilizado su agenda para venir a conversar con nosotros. Así que cualquier aviso, servicio de utilidad pública, lanzamiento de producto, etcétera, feliz de que nos vengas a contar acá. No, muchas gracias. Ha sido un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Hace tiempo no nos veíamos. Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Ha sido un gusto verte. Y conversar de estas cosas que yo creo que son bien interesantes, que yo creo que se saben poco. O sea, el mundo de la industria Exactamente. farmacéutica es un mundo chiquitito. Los que participamos en esto somos pocas personas. Y a mí me da mucha pena, por una parte, y mucha rabia por otra, que seamos tan mal vistos. O sea, de repente tú habláis con la gente que no está metida en este tema, y los que estamos trabajando en la industria farmacéutica somos como mala gente. Pues, cobramos caro, nos coludimos, o sea, como que tenemos ahí una sombra bien negra encima. Y no es así. Entonces yo creo que desmitificar todo eso es bueno, y este tipo de espacios me parece que sirven también para eso, y si fuera así me sentiría muy contento. ¿Mm? Así que muchas gracias y cuando quieras. ¿Mm? Gracias a ti.